presento, mi nombre es Alondra Paz. Vamos a comenzar a elaborar tu historia clínica. Antes que nada necesito que me firmes este documento, es un consentimiento informado, en el cual básicamente dice que los datos que me proporciones solo serán utilizados para fines de salud. Vamos a comenzar con tu ficha de identificación. Nombre completo. Luis Pinado Soriano. Edad. 22 años. Sexo. Masculino. Lugar de origen y residencia. Puebla. Domicilio. 117 a Oriente. Escolaridad. Universidad. Ocupación. Estudiante. Motivo de consulta. Preventiva. Padecimiento actual. Asintomático. Tipo de alimentación. Balanceada. ¿Cuántas veces al día cepillas tus dientes? 2. Tipo de sangre. O positivo. ¿Tiene su carta de vacunación completa y actualizada? Sí. ¿Tiene alguna adicción? Ninguna. ¿Convive con mascotas? Sí. Ahora le voy a solicitar datos de su familia. ¿Tu madre está viva o muerta? Viva. ¿Padece de alguna enfermedad? No. ¿Tu abuela materna viva o muerta? Viva. ¿Padece de alguna enfermedad? No. ¿Su abuelo materno vivo o muerto? Vivo. ¿Padece de alguna enfermedad? No. ¿Su padre está vivo o muerto? Vivo. ¿Padece de alguna enfermedad? No. ¿Su abuela paterna viva o muerta? Viva. ¿Padece de alguna enfermedad? No. ¿Su abuelo paterno vivo o muerto? Vivo. ¿Padece de alguna enfermedad? No. ¿Tiene hermanos? Sí. ¿Cuántos? 3. ¿A lo largo de su vida ha padecido de alguna enfermedad? Ninguna. ¿Intervención quirúrgica? No. ¿Ha recibido algún tipo de tratamiento o recibe actualmente? Ninguno. ¿En su cuerpo tiene algún padecimiento o malestar? Ninguno. Perfecto. Para los signos vitales vamos a necesitar un termómetro. En este caso solo tenía uno digital. Lo vamos a desinfectar muy bien con alcohol. Lo vamos a poner a nuestro paciente en la parte axilar. Vamos a esperar a que nuestro termómetro suene. Una vez pasado el tiempo, checamos el termómetro. En el paciente marcó 36.3 grados centígrados y los anotamos. Y volveremos a desinfectar muy bien nuestro termómetro y lo guardamos. Ahora vamos a comenzar con la toma del pulso. Vamos a colocar las puntas de los dedos índice y medio en la parte interna de la muñeca por debajo de la base del pulgar. Vamos a presionar ligeramente. Vamos a usar un reloj de pared o de pulsera en nuestra otra mano y vamos a contar los latidos que sentimos durante 1 minuto. Y anotamos nuestro resultado. Ahora vamos a comenzar con nuestras respiraciones por minuto. Vamos a decirle a nuestro paciente que se forme de manera correcta, derecho, y le vamos a pedir que respire como normalmente lo hace. Podemos colocar nuestra mano para que nosotros con nuestra mano podamos sentir las respiraciones que hace, y de igual manera contamos estas respiraciones durante 1 minuto. Y una vez checado esto, anotamos nuestro resultado. Para la exploración de cabeza y cuello,
El paciente debe estar sentado y debemos observar su posición. Observaremos la expresión, forma, simetría del rostro. Nos debemos fijar si la simetría afecta a todas las características o es solamente de un lado. Ahora comenzaremos con la palpación del cráneo. Se palpa desde la frente hacia la parte posterior con un suave movimiento de rotación. El cuero cabelludo se examina separando el cabello para buscar quistes u otra lesión. El cráneo debe ser simétrico y liso y los huesos indistinguibles, a excepción del reborde sagital, que sí es posible palparlo en algunas personas. El cuero cabelludo debe moverse libremente sobre el cráneo sin dolor ni masas. Haremos inspección de los ojos. No debe tener pérdida de cejas o pestañas, además de que deben de estar bien implantadas. Para el párpado se le pide al paciente que cierre sus ojos para buscar lesión en ellos. Ahora el globo ocular. Revisaremos que el color sea normal, la esclera sea de color blanco y la conjuntiva se observa estirando el párpado inferior hacia abajo con el pulgar. Se tendrá que observar un color rojo, húmedo y sin lesiones. La pupila debe de ser de un tamaño normal, sin ser muy pequeño o muy grande. Se le pedirá al paciente que siga nuestro dedo. Los ojos se deben mover de manera simultánea y no deben de tener ninguna limitación al movimiento. Con una linterna revisaremos si el paciente muestra alguna alteración visual, imagen doble y reflejo pupilar. Se debe observar la dilatación de la pupila y su disminución. Ahora observaremos la nariz viendo su aspecto, color, tamaño. Se palpa el dorso nasal, las alas nasales, buscando abultamientos, hundimientos o cambios de tamaño o defectos anatómicos. También se evalúan las fosas nasales y su permeabilidad, haciendo presión en una fosa y luego en la otra fosa. En la parte interna pediremos a nuestro paciente que haga su cabeza hacia atrás, inspeccionando la mucosa y el tabique nasal. El septum no debe de estar perforado ni debe de ser recto. La mucosa nasal debe de ser de un color rosado o rojo mate y puede observarse una solución acuosa clara. Se procede a la exploración de los senos maxilares en busca de puntos dolorosos en la región frontal, pasando nuestros pulgares con una presión. Pasamos a la zona que está debajo del suborbitario al lado de la nariz. Hay que evaluar el área cigomática ejerciendo presión marcada con la punta de nuestro dedo pulgar y posteriormente ejerciendo una percusión para descartar sinusitis maxilar. Las orejas, para su inspección debemos de empezar observando su integridad de la piel, la simetría, la forma, el tamaño y la posición, con los dedos índice y pulgar presionando ligeramente para averiguar si existe dolor. Además de estas estructuras se palpa la estructura como la membrana timpánica para evaluar si existe alguna inflamación. Se debe ejercer presión afuera hacia adentro en el canal auditivo para detectar dolor que pueda indicar una inflamación. También se palpa la porción mastoidea, no debe ser dolorosa y si nos indicara dolor en el oído medio. Para la articulación ATM colocaremos nuestros dedos índice y medio en la articulación temporomandibular y pediremos al paciente que realice movimientos de apertura y cierre como lateralidad, protusión, retrusión para la búsqueda de dolor, chasquidos o crepitaciones fuera de lo normal. Para la palpación de los músculos se deben palpar de manera bilateral. En el temporal se palpa de manera horizontal a las fibras de la porción del músculo. En la región anterior donde están estas fibras verticales, haciendo un movimiento de apertura y cierre por el arco cigomático y el ATM. Pidiendo a nuestro paciente que haga movimientos de apertura y cierre. En el macetero debe ejercer presión con los dientes durante la palpación, llevando los dedos de arriba a abajo. Los dedos se colocan en el fascículo superior del músculo, debajo del arco cigomático y por delante de la ATM. Se descienden hasta el fascículo inferior, donde se encuentra la rama de la mandíbula. El pterigoideo lateral se realiza por una vía endobucal.
y el dedo meñique. Se coloca el pilar en el pilar anterior hasta la tuberosidad del maxilar. Se ejercerá una presión moderada. Generalmente provoca un dolor leve en la zona, ya que el músculo es sensible. El pterigoideo medial se palpa por la vía endobucal y cutánea en el ángulo medio mandibular interno. Se coloca el dedo índice y medio sobre el macetero y el dedo índice opuesto intrabucalmente. Para el cuello se comienza evaluando la forma del cuello, volumen, posición y movilidad. Palpamos todo su alrededor en busca de alteración de la piel, aumentos de volumen, depresiones en las zonas dolorosas. Es necesario pedirle a nuestro paciente que realice movimientos de rotación y diferentes ángulos para verificar si existe dolor o limitación. Procedemos a la exploración de la glándula tiroidea. Mediante la palpación se le pide al paciente que mantenga el cuello en posición normal relajada. Le pediremos que degluta y observaremos si notamos dolor. No son normales las masas duras en forma de nódulo. La palpación no suele producir dolor. Para la exploración de ganglios linfáticos, inspeccionaremos si hay presencia de nódulos visibles, aumento de volumen y presencia de trayectos rojos. Los exploraremos bilateralmente y de manera simultánea con los dedos índice medio de cada mano. Los preauriculares, retroauriculares o mastoideos. Los preauriculares se encuentran por delante de la oreja, los retroauriculares por detrás de la oreja. Los occipitales, los amigdalinos, los submandibulares a la mitad del ángulo mandibular y el mentón. Los submentonianos en la línea media, sin olvidarnos de las cadenas superficiales sobre el músculo esternocleidomastoideo, la cadena cervical posterior y los supraclaviculares. Para la exploración de laringe y tráquea se le pide hablar al paciente escuchando su voz, su tono y si existe dificultad para hacerlo, y se palpan los cartílagos y se palpa la laringe y vemos cómo se desplaza y regresa a su posición normal. No debe de existir dolor. Y palpamos la tráquea con el dedo índice y pulgar, deslizando nuestros dedos de arriba a abajo. No debe de apreciar ningún dolor nuestro paciente. Observaciones. Examen de la cavidad oral y sus anexos. Para ello necesitaremos guantes, abatelenguas, espejo y explorador. Es un procedimiento habitual. Requerimos actuar en forma metódica y ordenada. Primero, inspeccionamos la mucosa de los labios. Es conveniente realizar la extensión de la mucosa para asegurarse que no haya fisuras entre los pliegues. En caso de que las presente, debemos valorar el grado de las fisuras. Lo debemos hacer tanto en el labio superior como en el inferior. La palpación de la semimucosa labial en toda su extensión nos va a indicar la textura y el grado de flexibilidad de los labios. En el nivel del borde del labio superior se observan numerosos elementos papuloides blanquecillos. Son glándulas sebáceas ectópicas sin interés patológico. Estas se encuentran de ambos lados y se ven a simple vista. Para examinar la mucosa labial superior, procedemos a la eversión del labio y observamos el fondo del surco y la inserción del frenillo. Mediante la palpación detectaremos glándulas salivales menores.
Ahora nos vamos con el labio inferior y seguimos el mismo procedimiento. Vemos el fondo del surco, el frenillo labial y el aspecto húmedo y nodular de la mucosa labial. Para examinar la mucosa yugal anterior, ejercemos tracción de ella en forma bimanual ayudándonos del espejo